Actualízate para ir al ritmo del mundo de hoy. Cultura Mundis ofrece cursos, foros y talleres diseñados especialmente para ti, con un enfoque único en la experiencia, el aprendizaje y la igualdad. En Cultura Mundis creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad está transformando vidas y desafiando límites. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio. Visítanos en www.culturamundis.com, porque aprender es vivir. Muy buenas noches. Esta vez les anuncio así como se anunciaban los golpes de Estado en televisión, que le dio un golpe de Estado a Johnny Gablowski, compré Cultura Mundi y entonces voy a ser yo el que inaugure el, el programa. No, mentira, aquí está Johnny querido, pero poco para variar y para dar alguna variación en los paradigmas. Esta vez me toca a mí darle la queridísima bienvenida al extraordinario Juan Martín. Juan Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Gracias por esta invitación de ustedes. Muy agradecido de antemano. No, agradecidos nosotros. Aquí está Ana María Hurtado, Johnny Gablowski y este servidor que seguramente vamos a disfrutar este diálogo contigo. Bueno, Juan Martín, personaje importante en la literatura venezolana, poeta, dramaturgo, escritor, magíster en literatura latinoamericana por la UPEL, crítico teatral con una trayectoria incluso internacional, director de la maravillosa revista literaria teórica, Teoría Teatral, Teatralidad, es editor también, desde la época de la Libre Libre tiene su editorial también. Bueno, investigador y coautor del libro Análisis de la Dramaturgia Venezolana Actual del año 2017, en España, ediciones Antígona, bajo la dirección de José Luis García Barrientos y coordinado por Leonardo Asparri Jiménez. Bueno, laureado muchas veces, ¿no? Ha recibido el premio a la mejor dirección del tercer Festival Internacional de Teatro Clásico en el año 2012 en Argentina, galardonado con el premio a la tercera Bienal de Literatura de Poesía Abraham Salom Vitar en el año 18 por su primer poemario, creo, ¿no? Que es Soy una herida que se deja atenuar, editada por Vidacó Editores, por el querido Bernardo. Mención de honor como finalista en el quinto premio de espectáculo teatral 211 en Madrid, España, con Duchamp. Eh, primer premio en la 16ª Concurso Nacional de Literatura IPASME en el 2008, con Saldré de tu piel de cuero. Premio Miguel Ramón Utrera del 2007 por Caramelo de Nueva York. Premio de la Viniel de Literatura Augusto Padrón 2004, género de dramaturgia con la pieza Caperucita Ríe a medianoche. Ahí mezclaste los dos cuentos de La Cenicienta y Caperucita. Bueno, por supuesto, también Premio Mayor de las Artes, mención dramaturgia del CONAC por la pieza Dolph Rice en el 2004. Tiene, bueno, por supuesto, publicaciones en poesía, en dramaturgia, narrativa, crítica, ese animal que engaña a mi vientre, poemas que, por cierto, fueron incluidos en la revista del Círculo de Escritores de Venezuela, que me honro en presidir, no sé por qué, pero me honro en presidir. Y te sacamos ahí, Juan, ¿no? Una selección de tus poemas. Él es Vilamatas, no soy Butterfly. Butterfly, El delirio del sentido desde la poética del dolor y otros ensayos,
novelas son nombres, ensayos inexactos. ¿De qué hablo cuando hablo de Murakami? eh, Gonzalo de Matabares, El secreto de su alfabeto, El vuelo fractal de la mosca, el poemario suele vestir de sombra, donde el dolor es olvido, y El exilio de los nombres. Bueno, voy a parar aquí porque si sigo se va a ir el programa con ese extenso, nutrido y extraordinario currículum de Juan. Bueno, mira, querido Juan, este programa siempre se inicia con una pregunta de rigor y es, ¿qué es para ti la poesía? Sí, voy a contestar la respuesta que tengo para ello leyendo un texto de Alejandra Pizarnik. ¿Me lo permiten? Por favor. Eh, Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Miré y no sabré volver. Bueno, contundente la respuesta. Es la caída que siento en la respuesta, porque para mí una respuesta a ello es una caída, porque no tiene para mí significado, no encuentro un significado que me dé esa respuesta. Siempre me la he preguntado y sobre todo lo volví a hacer cuando sabía que tenía que entrar en este programa con la pregunta de rigor. Y yo buscando una respuesta me encontré con esta poeta de quien yo heredo. Es decir, me dejo seguir por ella y me coloco en ese entorno de lo que es su estructura poética. Cosa que no es fácil porque es una poeta maldita, una poeta difícil, una poeta de abismo, de oscuridad y sombra. Pero a su vez eso me devuelve a la vida. Y en gran parte mi poesía está allí. Además de Borges, ¿no? O sea, yo tengo mucha influencia de Borges. Mi lectura primera siempre es Borges y de alguna manera hay cadencia en mi poesía que tiene esa relación marcando la distancia, por supuesto, con Borges, ¿no? Pero yo heredo de Borges y eso lo aprendí de Harry Almela. Oye, muy bien. Bueno, me gusta eso que tú dices que eres heredero de esa, más que concepto, de esa sensación de lo que es la poesía, que seguramente ella también heredó. Y en el fondo tal vez la poesía no sea sino eso, ¿no? Una transmisión tan antigua como la conciencia del hombre y la capacidad lingüística de comunicarse a través de la palabra y que ha sido heredada y uno lo que es apenas una instancia dentro de ese mar y dentro de ese río tan tremendo que es la poesía. Por cierto, eh, a mí Sí, siempre me gusta ahondar en la pregunta, ¿no? Y me he leído con mucho rigor dos de las maravillosas entrevistas que te hicieron, una a Rafael Ortega y otra el queridísimo amigo José Pulido, ¿no? Entonces sí, ahí tú, de alguna manera, se patentiza, incluso hay una de esas entrevistas que se llama, o en la cabeza, algo que dice que tú eres un vaso, tú eres un poeta prestado a la dramaturgia o un dramaturgo prestado a la poesía, ¿no? Entonces, un poco, siento yo que la escritura en realidad es lo que te define, como un mar de la escritura en donde varios ríos van a confluir ahí, y uno de esos ríos pues es la poesía, y otro de esos ríos es la, la narrativa, la crítica, la dramaturgia, ¿no? Este, sí, sí. sé también que te gusta mucho Krishnamurti. ¿Qué ¿Sabes? relación hay Ah, entre perdona, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Dónde lo leíste? Bueno, porque acuérdate que Harry Almela cada vez que venía a Caracas se quedaba aquí en mi casa. Háblame de eso. Este, él se llevaba incluso algunos libros que siempre me los devolvía, pero pasaban meses con él. Y en las noches, eh,
se ponía a comer pan tumaca mientras yo tocaba sonatas de Beethoven en el piano. Y Sí, entonces decía, no, vengo por 2 días. Y como al medio le decía, mira, Harry, oye, allá te están esperando en Maracay y después en Mariara, a donde terminó recalando, ¿no? Entonces, acuérdate que Harry es era un adicto a la cultura judía y a la cultura oriental. Entonces él me sí. hablaba, no, yo tengo un amigo, Juan Martín. Bueno, yo tengo incluso tu libro que te publicó La Libre Libre. Ese Entonces fue él mi primer decía, libro. Ese entonces él fue mi primer decía, libro. exacto, él decía, no, y hablamos de Krishnamurti. Ahora, para mí es una maravilla que tú en este programa a nosotros nos cuentes de manera directa cuál es tu vínculo con Krishnamurti, cómo lo integras dentro de tu actividad emocional, psíquica, intelectual y poética. Sí, esa pregunta es muy curiosa para mí y acaso un poco extraña y hasta difícil de responder, porque mi primera lectura, siendo yo un muchacho, fue Krishnamurti. Me apasioné mucho con Krishnamurti. Y sí se lo llegué a comentar a Harry en una oportunidad en mis principios, en los talleres de Harry, que fue de donde yo aprendí a conocer y a comprender el poema y cómo se estructuraba, entre otro maestro que tengo, que es Alberto Hernández. Entonces, siempre recordaba a Krishnamurti, por eso me sorprende que tú me nombres a Krishnamurti y es una sorpresa de la sensación. Voy a utilizar tu palabra, la sensación. Y yo soy, sí, hasta ahora lo sé mejor, un poeta de la sensación. De hecho, tengo un libro de ensayo en torno a Pessoa, un libro bastante ambicioso que no he conseguido editor. Conseguí el apoyo de la edición digital, pero todavía no he conseguido el apoyo para la edición en papel. Ese es un libro hermoso y no es porque yo lo haya escrito, sino por lo que han dicho de él, lo que otros dicen de ese libro. Y por otro lado, le tengo afecto a ese libro por mi cercanía con Fernando Pessoa. De Fernando Pessoa maduré esta relación, ahora digo maduré por lo que tú estás diciendo, esta relación de la sensación y de cómo todo deviene de ciertas sensaciones y por un lado también de resonancias, porque lo que tú estás diciendo es para mí una resonancia de lo poético, pero, y también de lo filosófico. Y siempre ha existido una relación entre la filosofía y la poesía para mí, que yo no busqué, ella fue la que me encontró, ella fue la que me llamó. La filosofía dentro de la poesía fue la que me llamó. Y por ahí me crucé con la dramaturgia, me crucé como discurso también. De hecho, me está costando mucho, dadas esas sensaciones, escribir dramaturgia, porque estoy en otro ritmo de la dramaturgia, estoy en otra estructura de la dramaturgia. Estoy escribiendo una trilogía de los sueños y esa trilogía de los sueños está cargada de estructuras poéticas, y esto lo he aprendido también leyendo a Fernando Pessoa, que habla de un teatro estático, que es toda una estructura poética, pero él dice que el actor no se mueve, una cosa muy extraña y de la vanguardia. Pasaríamos toda la noche hablando de eso para hablar de esa relación de las sensaciones. Y soy en ese lugar de las sensaciones, este colocarme en Pessoa. Fernando Pessoa, un poeta de la sensación. De allí he aprendido mucho. Por otro lado, que también he aprendido a Tavares, al escritor portugués Tavares, ¿Cómo no? que es muy accidentado en su escritura. Y yo digo, Además debe resonar por tus orígenes, por tu ADN, porque sí, tu sí, ADN sí, es portugués, ¿no? De las sí, Azores. sí, lo portugués está muy atravesado. Es inevitable para mí. Eso forma parte de mi ADN y de mi estructura cultural y de cómo veo el mundo a través de eso. Y de allí mi cercanía, pues, con la comunidad portuguesa. La comunidad portuguesa, la Asociación de Cultura de Portugal, me ha financiado varios proyectos. Oye, qué bueno. Bueno, sigo insistiendo en que tú eres una integralidad eh, hecha escritura, porque me acabas de hablar de que te gusta la filosofía, de que la dramaturgia, y fíjate que los griegos, que son maravillosos e irrepetibles, el teatro griego era poético y además musical, porque tenían las corantes y tenían
toda una amalgama. Y los filósofos, el primer gran filósofo, Empédocles, empezó con un poema, el poema de la creación. Entonces, poesía, filosofía. Y en la actualidad hay poetas extraordinarias, María Zambrano y aquí mismo Elizabeth Shen, que era una filósofa extraordinaria, que me enseñó a mí también que el pensamiento poético existe y la filosofía poética existe. Y los hindúes, por supuesto, son los grandes maestros de esa filosofía perenne, como la llama el mismo Krishnamurti. Bueno, no tanto Krishnamurti, sino esos franceses que estudiaron con tanta pasión esa filosofía mística, por decirle de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, me parece interesante. También quería un poco, ahondando esto, me impactó mucho en la entrevista una anécdota que tú cuentas, de la de Rafael Ortega, de que las chicas que estaban en una obra de teatro que te ibas a montar, cuchichaban y decían, mira, este señor es un perverso. Y entonces a ti te parecía interesante y cuentas que hubo un encuentro donde las muchachas salieron desengañadas. Eh, Eso incluso me causó mucha risa, me dijo, oye, es que sabe que estaban esperando esas pobres muchachas, que le habrá pasado al pobre Juan ahí en esa olla experimental en la que se metió para ver si era perverso o no. Y, y en la misma entrevista también, eh, tú citas al querido Alberto, también poeta muy querido, cuando hablas de los escritores, que él te pregunta, Rafael te pregunta que es un escritor, y voy a citar lo que tú citas. Dice, los Sí. escritores somos unos miserables, unos inútiles, no sé qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué le puede importar a la sociedad que tú y yo estemos reunidos en este momento hablando de literatura? Nada, somos unos completos inútiles y lo condimenta con mucho humor cuando dice que cuando te invitan, te pagan en los hoteles y te pagan los pasajes, tú dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Este, eh, ¿cómo reinterpretas tú en este momento esa postura de que no hay, en qué no es útil, no son útiles los escritores, desde el punto de vista crematístico, cotidiano, ¿cómo interpretas tú esa cita? Bueno, te voy a responder con el permiso de Johnny Gablowski, que es mi amigo, y yo te voy a explicar por qué Johnny Gablowski es mi amigo y nos relacionamos por lo intelectual. Y te voy a explicar, y esta explicación es muy importante desde el punto de vista cultural de nuestro país. Ahora te lo voy a explicar. Eh, Somos unos completos inútiles. No tiene ninguna Bueno, importancia para nadie lo que pues, hacemos. una explicación que de alguna manera comparto y sé a qué segmento o a qué tratos te refieres tú con que somos inútiles. Y comparto Ujú. absolutamente tu opinión. Y La no lo digo, circunstancial. no lo digo por arrogancia, No, 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 al contrario. no Más por bien al esto. contrario. Más bien la arrogancia sería que tú dijeras, oye, nosotros somos ¿cómo es? Fíjate, Alfredo Silvestrada, que tú también lo nombras en la Sí, entrevista, adoro a Alfredo que, Silva que, Estrada. que todo el mundo decía es arrogante, que es esto, lo otro, y resulta que él decía que el poeta, el artista, muy lejos de estar en un pedestal inalcanzable e idealizado, es el ser más cercano, más lleno de defectos y más cercano a la humanidad, a lo humano, a la humanidad. Y él decía, yo tengo muchos defectos, entre ellos pareciera que soy prepotente y que soy arrogante. Bueno, esos son defectos, esos no son cualidades. Entonces él decía, el poeta es el ser más cercano al hombre, a su corazón, con sus defectos y sus virtudes. Entonces, pero te entiendo, créeme, y esta noche en particular te entiendo muy bien cuando dices que el escritor es un perfecto inútil porque sé a qué segmento de la circunstancialidad te, te refieres, ¿no? Bueno, una última, Qué lástima que una última pregunta tuya, porque tu conversación.
La conversación me está agradando mucho por algunos elementos de vínculos que son para mí una total sorpresa. No, vale, por Alicia. favor. En primer Bueno, te lugar, vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir. Yo era de Caracas, por supuesto, aunque hubo una época que yo vivía en Maracay. Yo fui ah, conferencista del Ateneo de Maracay, invitado por Harry. sí, Él me decía, bueno, quédate en mi casa para contribuir, para hacer una contrapartida con estas invitaciones. Le decía no, porque a mí no me gusta lavar los platos, pero cuando yo llegaba a la casa de Harry, él tenía que ponerme a lavar los platos. Bueno, mira, la revista del Círculo de Escritores, aquí está la revista. No, bueno, creo que no se ve por la luz. hay un reflejo Este, que no permite. sí, hay un reflejo. Bueno, la revista, la querida Carmen Cristina hizo un inserto de tu selección de poemas, en los cuales vuelves a presentar una integralidad que yo incluso la he conversado con Johnny, y es que tú eres un poeta al mismo tiempo vertical y horizontal, ¿no? Porque tienes en este animal en ese animal que engaña mi vientre, es una Sí, poesía en prosa, sí, donde ahorita, que es la última pregunta que te voy a hacer, y además te voy a pedir que leas el poema si lo tienes a mano. sí. Es en prosa, es decir, no hay una verticalidad, sino una horizontalidad, y te acuencas, te arremansas, ¿no? Dejas ese rigor de, eh, de la verticalidad. Sin embargo, en otros poemarios, cuyos poemas también están en esta que suele vestir la sombra, eres absolutamente vertical. Y ahí incluso hay un poema muy bello de Paul Gauguin que ahí te puedes explayar en tu conexión con lo plástico, porque tú en la entrevista dices que eres un cultor del arte visual, porque el teatro, aparte de que es poesía y es drama, es visual también, es un Sí, arte cierto, visual, las coreografías, cierto, cierto. todo esto está lleno entonces, eh, quería resaltar, más que preguntarte, resaltar ese aspecto integral tuyo, donde eres al mismo tiempo horizontal y al mismo tiempo vertical. Eso me parece extraordinario. Entonces, pero cierro con la pregunta y te pido que lo leas si lo tienes a mano, del poemario Ese animal que engaña a mi vientre, y me saca de la curiosidad, ¿quién es Lidia de Cadaqués? Eso fue una cuestión, sobre todo para mí, a ver, sensación, sonido, algo sensorial, nada más, nada más. Me acercó a una imagen que fue la de Dalí, me acercó a Dalí, me atrapó Dalí y fue mi manera de transcribir esa relación, ese vínculo, ese nexo, ese concepto que se me pierde, que es la vida de Dalí, porque vida y obra en Dalí es una misma cosa. Entonces, por ahí quise que comenzara este poemario, que terminó siendo una, una dedicatoria a mis padres. Mi libro, no sé si aquí se puede ver, mi libro, Sí, allí. cómo no, ese animal que engaña a mi vientre. Ahí está, creo que se puede más o menos ver. Hay una fotografía difusa, lo difuso es a propósito, porque quiere ser más simbólico, que son mis padres. Yo bebé en el medio y mis padres inmigrantes portugueses, ¿verdad? Que se conocieron en Venezuela, por cierto. Y eran del mismo pueblo, y se conocieron aquí en Venezuela. Y allí vine yo, o esta cosa que hago llamar yo. ¿Mm? Porque cuando busco esta resonancia con mis padres busco es la otredad, no me busco yo, de nada sirvo yo allí. Aunque uno se coloque, uno está de alguna manera, uno lo intenta, desdoblado en el poema. Tú me pedías que leyera ese poema. Sí, por favor. Ok, lo voy a hacer con mucho placer. ¿Y De tú has hecho, estado en Cadaqués o no? sí, que dice Lidia de Cadaqués, ese, ¿no? Ajá, ese, por favor. Que por cierto lo tengo marcado, fíjate que no miento, lo tengo marcado porque lo quería leer. ¿Mm? Ajá. Dice así. Lidia de Cadaqués es el nombre que veo sobre la sinuosidad del mar y ante tus pies de barro. Sé que le acompañabas cuando morías de ti y ahora descansas de la memoria.
todo se agrume en la voz del pintor que supo recitar sobre la piel. Si ese sueño fuera surrealista, entonces esa memoria es el polvo de Portlagat que te tiene para su gloria en el nudo de las paredes. Siempre escribo con minúscula tu sensualidad y me educa en la mística del pincel. No pude poseer tus sueños, pero tu brazo penetra cualquier sentido de pureza. Así logro imaginar que tu vientre suda por los labios del incesto. Tu vientre suda por los labios del incesto. Qué maravilla, Juan. Bueno, Sí. yo voy a cerrar aquí porque más bien me tomé unos minutos de más. Este, yo no sé si castigar a Johnny y poner a Ana María de seguida de una vez para que cierre el maestro o darle la salida a Johnny, pero vamos a revertir todo el curso. Entonces, Me Ana gusta, María, me No, gusta no, que... ¿no? deja a Johnny, deja a Johnny. Ah, bueno, entonces Johnny, y ya renuncio, te devuelvo Cultura Mundi y vuelves a ser tú el máximo emperador. Un Está golpe, brava, está brava. miren lo que es un golpe de Estado. Bueno, Juan, Dale, Juan es mi pana, sígame el favor, porque me toca a mí. Edgar, gracias, gracias. Juan, no, Me encantó hablar contigo, Edgar. gracias igual, Juan. Ujú. yo te lo dije, Juan, que te iba a gustar. Mira, Bien, ¿cómo anda, Juancito? Ah, perdón, juré que no te bien. iba a decir Juancito, que era el maestro Juan Martins. ¿Cómo estás, padre? Bien, bien, bien dentro de todo. Porque dentro de todo, cónchale. Mira, a mí no me gustó eso que dijiste que los escritores somos unos inútiles. De eso no estoy de acuerdo. ¿Está bien? Ah, no, es que ¿Está me bien encanta porque Juan y yo tenemos, siempre hablamos en este tono. Juan es un crítico extraordinario. De hecho, la mayoría de mis libros de teatro siempre han acompañado con una crítica, de Juan, que más que una crítica es una lección sobre teatro, ¿no? Pero yo sí creo que los escritores tenemos una finalidad. Y sí creo que esa finalidad, y especialmente en la poesía, viene a aprender una luz en el mundo y por eso estamos en Poetizando. Entiendo cuando habla de lo inútil, como el gesto que hace Edgar, pero sí creo que nos nutrimos y nutrimos a otros en el alma. Y especialmente pienso que tú tienes una poesía muy sensible, Juan. Y no estoy de acuerdo para nada en que te alejas porque si hay algo que me impresiona de tu dramaturgia desde que nos conocimos en aquel precioso monólogo que hizo tu esposa, es que tu dramaturgia está llena de poesía. Tu dramaturgia es un poema en escena. ¿Qué piensas de eso? Bueno, en este momento sí, en este momento sí. En aquel entonces que nos conocimos, viste un trabajo que se llama Mariana, Mariana, de José Ramón Fernández, el dramaturgo español, Premio Nacional en España. Eso era un poema, este era un poema que estaba más que todo escrito para ópera. Hicimos un trabajo, Mila, mi esposa, actriz, y yo, de poder teatralizar ese proceso. Este trabajo, ¿verdad? Y fue como me descubrí como director. No podía hacerse sino desde esa forma poética de la escritura o del poema que pretende ser teatro. Es complejo, pero como decía Edgar, algo lo une, algo lo conecta, algo lo estrecha en esa relación del teatro y el poema. El poema que no es otra cosa que el poema dramatizado. Dentro de esa estructura del poema dramatizado, yo conseguí con la pieza, la obra, ¿verdad? Digo obra porque ya está representada en nosotros, eh, ese lugar del poema que la actriz y Johnny vio una lectura dramatizada que le gustó, gustó mucho y fue muy atractivo para el público de Argentina. En Argentina recorrimos media Argentina con ese espectáculo porque gustaba en un lugar y nos los pedían en el otro. Y con eso de que me gusta en el otro, yo me fui quedando semana tras semana en los diferentes lugares de Argentina donde yo podía estar. No en Buenos Aires. Buenos Aires es mucho más difícil. Aunque sí estuve muy cerca de presentarme en Buenos Aires, yo me presenté una vez en Buenos Aires
y me iba a volver a presentar, pero me tenía que regresar a las elecciones. ¿Hay algún poema en particular que tú Sí, hayas escrito como consecuencia de ese proceso? ¿Hay algo que te haya dado el teatro que tú lo hayas convertido en tu poesía? sí, tu pregunta es muy importante Ujú. y quiero responderla porque sí hay cosas que escribí después de eso, pero creo que están más relacionadas con la crítica teatral. No, vamos a concentrarnos en poesía. Sí, pero es que hay una relación con lo que me estás preguntando. ¿Hay algún poema que tengas a mano que puedas leernos de esa época? Porque yo te tengo otra que me parece que es muy importante y que tiene que ver con un hilo conductor en tu poesía. A ver si me Pero, ayudan un poco para responderte. ok, pero tienes ese poema a mano, el poema que tiene que ver con No, teatro. no, sí hay una relación, pero no tengo nada directo hecho a mano, sino Vale, que va más bien por el lado de la crítica teatral, que no es lo que interesa. ok. Aquí en Suele vestir de sombra Ajá. tienes Sí. un poema que a mí me llama mucho la atención. A ver, ¿cuál? Que tú dices, en el rastro de la imaginación, la transparencia, que me es velada en ocasiones, le otorga su forma para trazar los nombres con el texto apócrifo de la prosa, como si gravitara en la soledad, gravitara en la escritura del día a través de las ruinas, gravitara en lo renovado de tu boca. Y sigue el poema, un poema largo, hermoso, donde luego dice, mientras arrastro el Evangelio que no leemos en el día, sino en la constricción de tu relato. Me llama la atención cómo el texto apócrifo de la prosa se interpone entre el verso y la Mm, soledad, sí, cómo el Evangelio está delante de lo que no se lee y que lleva a la constricción del relato. sí, En esos dos versos me parece ver ese tránsito tuyo entre la poesía, la crítica y la prosa. Entonces se cruzan y me pregunto hasta qué punto logras conciliarlas, hasta qué punto una es obstáculo para la otra, o esta es una forma de ejercer la crítica sobre ti mismo. es mi manera de comprender el poema en mí mismo, porque tiendo a ser muy simbólico. Hasta ahora no encuentro otra relación sino a través del símbolo. Por eso es que empecé citando a Alejandra Pizarnik. Hay mucho Rimbaud en mí, mucho Rimbaud. Yo leo y leo, leo Rimbaud y lo dejo descansar. Que son poetas terribles, Alejandra Pizarnik, Rimbaud, son fuertes, no son fáciles de leer. Sí, No pero son, háblame de lo terrible. porque yo estoy más cercano a Dios que al símbolo en mi poesía. Ok, pero háblame de lo terrible que hay en Juan Martins. No sé. No, Porque, no sé responder eso. bueno, Porque eso tienes que encontrarlo tú, o perdona, tiene que encontrarlo el lector. ok, yo te voy a hablar como lector, A ver, sí. porque tú tienes una voz como poeta. Tú tienes una Comprendo. voz muy particular como poeta, amén de tu voz, que admiro profundamente como crítico, y tu voz como dramaturgo, innegable. Pero Ujú. tu voz, y quisiera escuchar tu opinión, empezando por los maravillosos títulos de tus poemarios, y tu voz, que es como un morir, transformarte y renacer. Es como si en tu poesía estuviera cruzada por el duelo, por la familia, por el sentido de la vida. De una u otra manera, hay una pregunta permanente por la vida, porque es el dolor como motor, Ajá. donde, Sí, es cierto. donde el dolor es olvido,
Escribes, perturbado por el dolor queda este vértice, y no es el hombre quien cifra las distancias entre cada ángulo. Allí nace aquel, el mayor dolor de su elevación, pero no sostiene este silencio y en cambio muestra su contemplación en la soledad que se turba, trasciende o regresa por su quicio, donde el vacío dobla la ansiedad. Entonces, yo lo leo y bueno, no quiero hacer referencias intelectuales porque ahí el maestro Vidaurre y tú me comen, pero lo que quiero es que me hable Juan el poeta, esa relación entre lo religioso, el dolor, el ser en el mundo tuyo, y que es lo que de una u otra manera en tu poesía trasciende la prosa y trasciende la crítica. ¿Qué me puedes decir de eso? Lo que pasa es que me invitas al dolor. Y No, sí, no. eh, la torre partida por el rayo en el tarot. Tú todo sí, el tiempo estás en transformación yo constante. yo sé, pero cuando digo así, trato de decir, definir el dolor dentro de mi poema, que es constante. ¿Por qué? Porque digo yo ahora, desprendido del poema, lo estoy diciendo yo, no el poema. Eh, Busco siempre a Dios dentro del poema. Y es un Dios que también está relacionado con lo judaico, si lo estoy diciendo bien. El Dios el Dios, como se entiende desde ahí, es el que también me acerca mucho. De alguna manera me siento judío en ese sentido. No lo soy, soy profundamente católico por educación y por mi creencia, ¿no? En todo caso, ¿no? En mi ejercicio de la religión. Pero en el poema busco al Dios judío, al Dios hebreo, lo busco. A lo mejor fracaso, no lo sé. Es muy probable que fracase. En todo caso, me permite endoblarme en la búsqueda del verso. Y en esa búsqueda del verso está el dolor. ¿Por qué? Porque no hallo a Dios. Hallo ¿Y mi, hay hallo, algún, hallo mi propia farsa. y hay algún poema donde puedas leer eso? A ver, déjame recordar. Es difícil en este momento, Lo pero buscas, puedes leer otra. donde más hago esto es en el libro Soy una herida que se deja atenuar, premio Ajá. de la tercera Bienal Abraham Salón Vitar, publicado por Vidanco. ¿M? Y aquí donde hago bastante referencia a esa búsqueda de Dios, es aquí en este libro. Lo hago con bastante. Estoy buscando un poema, lo que sucede es que no lo tengo apartado. Me cuesta en este momento encontrarme con alguno de esos poemas. Yo creo que Ya va, que creo que alguien se metió allí. Ok, dale, Juan. Aquí tú tienes ¿Mm? este, aquí hay, continúa buscándolo. Yo lo voy a leer mientras lo consigues. Este, la ingenuidad descansa en la duda, como cuando Dios duerme sin la memoria, sin el odio, sin la libertad de tu presencia y rezo dentro del pensamiento, donde te haces cuerpo de sangre. Satisfaces esa necesidad de vivir fuera del reflejo, dormido siempre ante el semblante del espejo, que es el agua bautismal de otra palabra, y los padres te recuerdan de no beber la sal que te abrume, sino salvarte del silencio. Sí, ¿ves? Entonces, entro en esa búsqueda de Dios y también salgo. ¿Por qué? Porque es a través del lenguaje y es dentro del lenguaje en el que estoy. Como dice Alejandra Pizarnik, fíjate, te la voy a volver a citar, ¿me lo permites? Dale. Alejandra Pizarnik. Creo que la única morada posible para el poeta es la palabra. Me oculto del lenguaje dentro del lenguaje. Sin embargo, existe en mí una sospecha de que lo esencial es indecible. Eso es para mí esa estructura de Dios. Es lo indecible, es lo que no puedo conseguir. Es incluso el dolor o la desdicha de existir en esa búsqueda. Y por supuesto me divierto, no me lo tomo tan en serio, ¿eh?
Me divierto con todo este proceso, no me tomo este asunto intelectual tan en serio. Y aquí a veces tengo muchas discusiones. Esto no es tan esto no debes tomártelo tan en serio. Es un poco tonto tomárselo tan en serio. Eso lo aprendí también un poco de Harry. Pero tú sabes que me llama la atención, antes de pasar la palabra a Ana María, Sí, porque es como que estuviéramos todo el tiempo teniendo un diálogo Martin Pizarnik. Yo leo los poemas de Martin y tú lees los de Pizarnik. ¿Qué hay bueno, ahí de alter ego? de Pizarnik en mí, Ajá. todo. Porque es la manera que yo quisiera escribir y no puedo escribir ante lo grande que es la poeta Alejandra Pizarnik. Es el poema que yo quisiera escribir y yo quisiera escribir como ella logró escribir. Pero tengo que alimentarme de un dolor que no me pertenece y tampoco quiero eso. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque hay caída en todo ese proceso. Hay un libro inédito, ojalá algún día consiga editor, que se llama Caída de lo Claro. Que por cierto, a Garry Mela le gustaba mucho ese título. Me dice, si no lo vas a usar en un libro, yo te lo robo. Me decía Harry Almela. Y Ah, este por libro, eso. por cierto, este libro, repito, está dedicado a Harry Almela. Este libro, Soy una herida que se deja atenuar. Quisiera Claro. leer tantas cosas de aquí, pero hay un poema en particular que yo quiero leerles de Suele vestir de sombra, pero lo vamos a hacer más adelante. Sí. Dale, lo lees para despedirnos. Solamente, Pero me ha gustado mucho, Johnny, esa relación que has establecido de Dios y la palabra y cómo está acá, porque de alguna manera trato de explicarme a mí lo que yo encuentro en el poema. Y por otro lado, y termino aquí, con esta parte. Cuando conozco a Johnny personalmente, yo era un poeta en la soledad de la ciudad de Maracay y me pone a la luz en Caracas Johnny. Y desde ese momento, Johnny ha creído en mi trabajo como escritor. Y desde allí yo me vinculé con su dramaturgia, que me apasionó siempre su dramaturgia entre otros dramaturgos que también he seguido, pero Johnny está entre los dramaturgos venezolanos que han tenido para mí, porque me interesa simplemente, porque me divierto haciéndolo, leyendo a Johnny Gabloski. No hay una cosa, no hay un capricho intelectual en esto, no, eso me aburre mucho. Me- vale, Juan, te agradezco tus palabras. Y bueno, te dejo con Ana María Hurtado. Gracias, Bueno, Juan, un honor tenerte acá, una gracias. persona de tu trayectoria y de tu profundidad. Sabes que estaba tratando de encontrarte, porque de hallarte en tus palabras, porque me resultabas un poco, por eso no le acepté a Edgar la idea de que yo siguiera, porque quería escucharte más. Me resultas un poco mercurial. ¿Qué es eso? Mercurial en términos del Mercurio romano y hermético en términos del Hermes griego, ¿no? Y una de las cosas, también lo pesqué, así como lo agarró Johnny Gablowski, el hecho de que dijeras que éramos inútiles. Creo que el tema de la inutilidad, creo que es de alguna manera una palabra, algo así como iconoclasta, ¿no? Para ponerlo a uno alerta, ¿no? Sin embargo, una vez que ya tú nombras a Pizarnik, que también una de mis poetas tutelares, nombras a Rimbaud, que es otro de mis grandes poetas tutelares, ya yo pienso que eso de la inutilidad es una máscara, ¿no? Porque si hay alguien o algunos poetas que realmente llevan a la poesía más allá de un valor de uso, de un valor de cambio, son precisamente Pizarnik y Rimbaud y algunos que otros poetas llamados, entre comillas, malditos. Entonces yo me digo, ¿dónde está el poeta Juan Martins, ¿no? Y voy a agarrar a Alejandra Pizarnik, como hablamos a través de ella. Fíjate esto que dice Pizarnik en El árbol de Diana. Por un minuto de vida breve, única de ojos abiertos, por un minuto de ver en el cerebro flores pequeñas danzando como palabras en la boca de un mudo.
Me interesa el tema del minuto en que los ojos están abiertos y esa boca del mudo, porque siento que el poeta, a pesar de que se expresa o su forma primordial de expresión es la palabra, debe tener algo de mudez y algo de ver hacia adentro. En eso veo ese minuto de vida breve de Alejandra. Y entonces tú dices, tú mismo dices, en esta especie de fluctuación mercurial, tú dices que tú intentas hallar a Dios, descubrir a Dios, y tú dices, no hallo a Dios, solo hallo mi propia farsa. Entonces yo me pregunto, cuando tú encuentras tu propia farsa, ¿te encuentras a ti o en todo caso, qué encuentras tú si no encuentras a Dios? Ajá. Una pregunta inteligente en el entorno de lo que estás diciendo. Ahora, eh, a ver, me encuentro un yo, este yo que soy, ¿verdad? En la medida en que busco a Dios, que trata de encontrarse con esa relación sensual, la palabra, la belleza, que de alguna manera me lleva a la palabra. Es falso en la medida en que eso es algo inalcanzable. Esa sería mi respuesta, creo. No sé si estoy seguro que te respondí, pero por ahí iría mi respuesta. Yo tampoco tengo que, que, mm, que digerirla porque creo que te ocultas en el lenguaje. Es verdad, te ocultas en el lenguaje y por eso admiras tanto a Pizarnik y a Rimbaud, que son explosiones del ser a través del lenguaje. Eso que ella dice de que mirar una rosa y que te estalle la mirada, ¿no? Estalla la rosa junto con la mirada. A mí me encantan los títulos de tus libros, ¿no? Y me encantaría que leyeras, porque es un tema central en ti, el tema de la herida. Ese título tan bueno, Soy una herida que se deja atenuar. Quisiera que ahondara Juan Martins en su herida, cómo el poeta se habla o expresa, tiene que tener el poeta una herida que muestre y cómo se atenúa la herida con la palabra. Sí, vamos a ver si leyendo un poema puedo acercarme a lo que me estás preguntando. Me encantaría que leyeras un poema. Soy una herida que se deja atenuar por la abertura del otro, donde el amor detiene al mundo, donde mi garganta se cierra y el nudo no deja oprimir el dolor de aquella costa lejana que me corta el recuerdo de su idioma, suave y lúcido, que en fenicio navega con la ceguera de tu texto. Transcrito en tu vientre, voltea este mar del lado hundido, donde la ciudad se transparenta por debajo de tus ojos, como un gesto de esa mañana en mis labios. El lenguaje, siempre estoy dentro del lenguaje, aunque fracase, siempre estoy dentro del lenguaje y que sea este quien trate de decirme algo que pueda ser aceptado como escritura o que pueda ser aceptado como el verso. Cuando dices que me oculto en el lenguaje, es muy cierto, además de inteligente, todo lo que acabas de afirmar, está eso, pero es un ocultarme a propósito, no estoy huyendo de nada y mucho mentir, mentir no. Eh, Fingir en ¿Y la, por qué te ocultas? ¿Por qué te ocultas a propósito? no sé, porque es la manera que me encuentro con el lenguaje y la manera en que encuentro el decir, quizás por no ser tan suficientemente prosaico como para poderlo estructurar, ¿no? Como por ejemplo, hay un poema que es más prosaico, que a mí me gusta mucho, que también dice A ver, léelo. que está en Suele vestir de sombra. Si no sé, no sé si tenga tiempo de leerlo. Sí, sí tienes, sí tienes. ¿Me permiten entonces la extensión del poema? Claro, claro. Paul Gauguin es un presagio suave y dulce,
como el ojo de tu madre, y tú con la piedra de su escándalo, en una soledad de los espejos benévolos de la cura emocional. Ni Copenhague ni París están en la silueta de un velado viaje a la soledad de la miseria de tu pincel sordo y crudo, en un mundo arcaico y secreto de Ten Amana, del espíritu que piensa en las formas señas de tus acuarelas, ritmos, rostros de signos, curvos por el final de tus fuerzas, oh voluptuosos al límite también de una sabiduría y de un Tahití rumiante de aquel escándalo. Se burlan de ti porque sus dioses no están en el corazón gris de Europa, cuyos desnudos en nada se parecen al catálogo de la muerte como celebración y el dejo de las islas marquesas, donde tu talento no es ahogado por los negruzcos lienzos del pasado. Aquel presagio de la Polinesia, en cambio, devuelven la historia de los colores. Y tú, como dices, serás algo grande en las manos de los otros. Y tú no eres Van Gogh del cielo amarillo, donde los espíritus de los muertos no velan a nadie, o cantas las resonancias de las formas y del sexo como lenguaje de los sueños y la naturaleza, eterna que los ojos mudos no ven, y tú no ofendiste a Dios, sino que le sonreíste. En 1849 naciste, eso sí, en mi corazón, esa cabaña, el país que quiero, y tú, Paul Gauguin, vives. A mí me Qué encanta este bello. poema. A mí me encanta este poema porque logró el equilibrio. ¿Ves? Nota que es una prosa Sí, más sí, clara, sí, más sí, sí, transparente. claro. Lucho Ahora, mucho. en efecto, dijiste lo simbólico, tus estás, son imágenes muy profundas, simbólicas. Permanentemente recurres al símbolo, o sea, que es una esencia de la poesía, ¿no? Claro. El poder decir lo que uno no puede o no alcanza o no quiere decir, pero decirlo con el símbolo, ¿no? Esa preeminencia del símbolo ante la ausencia, ante la mudez, ¿no? Como diría Alejandra. Bueno, me encanta tu postura, tu acercamiento a la palabra. No sé si Johnny quiere decir algo más. Gracias. Yo estoy Estamos feliz llegando. de que hayamos podido estar contigo, Juan. La vez pasada te Gracias. debíamos este programa, por la vez pasada por problemas técnicos no se pudo, pero vinimos de los llanos con Yeró y ahorita llegamos a Maracay para dar el salto en el océano la próxima semana, que ya sería el cierre de esta temporada, Ana María, ¿verdad? Wow, sí, vamos a hacer un saltito, ¿no? Vamos a ir para Panamá, Nos vamos a Panamá sí, con con, Victoria con Benarroche, Victoria, con la querida Victoria Benarroch. sí. Bueno, Juancho, tus palabras para despedirte. No, y la lectura. No, ya leyó el poema, ya leyó, Sí. Y ¿verdad? ya leí el poema. Quisiera leer otro, pero quedo a la expectativa de alguna Dale, oportunidad. dale. No, pero Léelo, sí, o sea, si léelo, te, léelo. claro, esa Mira, es hay la idea, chats. Juan, ¿Puedo que leer? leas el poema, ¿Puedo leer? Claro. lo que tú quieras, por supuesto. Bueno, voy. Tengo por aquí el poema. Ajá. Alberto Hernández le gustó mucho este poema de este libro, del libro Donde el dolor es... fíjate, Ana María, donde el dolor, respondiendo un poco a tu pregunta y a la Ujú. duda que yo logro producir en todo lo que estoy diciendo. Donde el dolor es olvido. ¿Ves? Volvemos Sí, sí, al sí. sentido del dolor. Entonces, donde el dolor es olvido, besaré la... No, perdón, este no lo voy a leer. Voy a leer este. La lápida sobre tus manos nos rasga la piedra con tu nombre, donde la guerra es un juego y el infinito de tus dedos regresando a los restos de mi cruzada, que se unen a tus hombros
como una herida de tus cabellos. El descanso de esa herradura te deja al otro lado de la derrota, sin poder abrazar la noche, como si nuestros cuerpos no huyeran, perdón, de la muerte ante el trazo innoble de la forma. Dirán esto cuando se haya resignado al amor vencido de Ofelia en el mural de Dinamarca. Aquí le canto un personaje del teatro. Sí, porque es interesante que además tu poesía también está llena de referentes, ¿no? Sí, De distintos referentes de la dramaturgia, de la mitología, de lo literario, que hacen más rica la degustación de tus letras, ¿no? Están repletas de referencias, ¿no? De referentes de otros. Así como decía Rambo, yo soy otro, sí, aparece también otros por ahí, ¿no? sí, y lo decía Pessoa también. Y Pessoa Y también, toda la vanguardia se repitió allí diciéndolo, en la otredad, el asunto de la otredad, exactamente. porque que a través del símbolo con que ellos construyeron, marcaban esa distancia con la realidad, pues. Era necesario desprenderse de la realidad. Por eso que Pessoa también maneja muy bien la prosa en el verso, pero también es muy simbólico, ¿no? Permanentemente, sí, sí. Y qué decir de Rimbaud, que no había otra cosa, pero es que Rimbaud era un genio, o sea, él lograba el equilibrio de todo, ¿no? En tan pocos versos, Era, en tan era pocos versos. único, ¿no? Único, único, no Rambo. sé, alguna luz lo acompañó a él, lo acompañó hasta la Sí, muerte, sin lugar, aunque se hable del poeta maldito, pero hay en él, porque no hay otra cosa sino el tratado con la luz, con el, con la, con la imagen de la claridad en el poeta, siempre, no importa que Bukowski tiene eso también, por más oscuro que él nos parezca, él también tiene eso, y son comparaciones un poco extrañas. que realmente no es oscuridad, también es una especie de utilización del lenguaje hasta llevarlo a un límite, a un extremo, ¿no? Que parece Perfecto. oscuro, pero yo no prefiero no sentir esa oscuridad porque creo que ellos más bien abren umbrales de luz. Rimbaud, Bueno, por ejemplo, la primera vez que yo, estando adolescente, leí El barco ebrio, a mí se me abrió un mundo, ¿no? O sea, lejos de considerar que estaba entrando en una oscuridad, ¿no? Estaba entrando en el otro mundo, bueno, el mundo de la palabra, ¿no? bajar al inframundo siempre ha sido importante, ¿no? Y justamente Rambo, para parafrasearlo un poco, hace esa temporada en el infierno, ¿no? Y creo que de alguna manera el poeta que no baja al inframundo para encontrarse a sí mismo, este, no va a tener nada que alumbrar, ¿no? Yo me preocupé Y ahorita muchísimo cuando Ana María dijo que cuando leyó el barco ebrio se le abrió un mundo, porque yo dije, Dios mío, se habrá metido alcohólica Es que tú lees Sí, El barco sí, ebrio lo hice, pero y con la te palabra. emborrachas, te emborrachas. Fíjate que Baudelaire también decía que el poeta tenía que estar siempre embriagado, ¿no? bueno, Y esa postura dionisíaca no solo es la embriaguez del alcohol, sino la embriaguez de la misma poesía, pues de lo dionisíaco que tiene la apertura poética. Bueno, tranquila, bueno, ya y llevo una mucho, Yo botellita de quiero, whisky para mi casa y lo conversamos. me permiten Pues, cerrar con algo, porque ¿cómo no? muchas cosas que han dicho cada uno de ustedes han sido demasiado importantes para mí y me hace agradecer por doble a ustedes, y lo digo en lo personal, de este acercamiento de que aquí está el poeta tratando de decirse, y quiero cerrar con lo siguiente, porque hay que subrayar lo que dijo Ana María. No se puede ser oscuro del todo. Siempre hay un lugar de la claridad. Es eso. Así. Esa es mi Bello respuesta. decir. Vamos a hacer el cierre ahí que es perfecto. Bueno, puedes leer, Ana María, todos los comentarios, menos, por favor, el de Iris Rojas. El de Iris Roja es muy No bueno, por lo ahí voy. puedes leer. El de Iris Rojas no lo puedes leer. ¿Ok? No tenemos censura. Esto es Ah, interesante porque ella se declara golpista. Dice, excelente, me gustó el golpe de Estado. Yo no sabía que Iris Roja era golpista, pero aquí hay para todo gusto. Iris, Beatriz tenemos un Trujillo, problema.
Beatriz Trujillo dice, un honor poderlos escuchar, gracias. Roger Ramírez desde Chile dice, muchas gracias por lo denso, con humildad, qué bonito, ¿no? Luego, Jan Medina dice, gracias Juan Martín y a los anfitriones, bonita reunión. Beatriz Rojas dice, gracias Juan Martins por tu poética humildad. Aparece de nuevo lo humilde. Bueno, nada, creo que todo el mundo quedó como muy a gusto, ¿no? Con la utilidad del poeta. Exacto. Mira, hasta de la República del Guárico. Tivillero le mandan saludos. Ah, verdad, estaba al Ah, comienzo, sí. disculpen que no los vi porque ellos fueron uno de los primeros. Claro, ¿cómo vamos a dejar a Tibisay y a Yeró Montilla que dicen Tibi y Yeró? Saludamos al poeta Martins, a los tres Gran, entrevistadores y todos los gran, presentes. Oye, gran, gracias por decirme, porque ellos estaban de primeritos, ¿no? Fueron los primeros que escribieron. Y bueno, ya TV acaba de hacer un spoiler porque ya va para nuestra cuarta temporada, ¿no? mm, Tibisay, por supuesto. Vale, vale, que se prepare. Bueno, bellas querido, personas, nos bellas vemos la personas, próxima. ¿Ah? bellas personas, te dijeron, bellas Nos, personas. Ay, nos vemos la bellísimo. próxima semana para nuestro cierre de Poetizando porque Ana María se va. Así que Edgar y yo nos declaramos en huelga. Y como ya Iris dijo que bueno, le gusta más Edgar que yo, entonces bueno, se queda Edgar solo Yo acá. no sé, o sea, la cosa se puso fea con La esa cosa se puso declaración de fea. Iris. Exactamente. Vale, gracias a todos, gracias Juan Martins.